Mañana de hoy vamos a charlar con un funcionario de la Nación. Estamos hablando de Gonzalo Ruanova. Él es abogado, es subsecretario técnico dentro de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación. Ustedes ya saben que la Secretaría está a cargo actualmente de Vilma Ibarra y Gonzalo muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Buen día, Gonzalo, ¿cómo te va? Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo está, Maximiliano? Buen día y gracias a ustedes por llamarme. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, Gonzalo, lo primero que quería consultarte y charlar un poco es lo que ha sucedido a nivel político en la pandemia. Es decir, hay muchos intendentes que han hecho las cosas en sintonía con la nación y se ha visto un grado importante de articulación. Algo así pasó con el intendente de Vicente López, ¿no? Que fue un poco con lo que se está dando a nivel nacional de las ayudas a los pequeños comercios, sobre todo a las que lo están pasando mal por no poder abrir, los que son los no esenciales. Sin duda, Maximiliano, la verdad, no solo el intendente de Vicente López, Sí. El gobernador de Jujuy, Exacto. El gobernador de Mendoza, el intendente de Mar del Plata y el intendente de Lanús, solo por nombrar algunos, que son intendentes de otras fuerzas políticas, no solo trabajaron en conjunto con el gobierno nacional, sino además que unieron esfuerzos entre ellos para enfrentar una realidad dura. Estamos ante una pandemia mundial y que hasta ahora no tiene vacuna, entonces la única posibilidad de cuidarnos es trabajar en conjunto y con responsabilidad. Yo, respecto a Vicente López, me pareció una excelente medida la de Jorge Macri de aumentar impuestos y tributos a los bancos, a los hipermercados, a los grandes ganadores de esta etapa, porque siguen actuando, tienen aumentos en todo lo que es su recaudación, y está bien que el Estado se fortalezca a partir de colocarle tributos a los que más ganan. Y en base a eso, vos recién nombrabas obviamente la sintonía de la oposición, pero también obviamente está claro que también hay que decirlo que muchos de puertas adentro han acompañado y también siguen haciendo lo que desde Nación se había planteado. Déjame preguntarte cómo ves también algunos sectores de la oposición que no son tan contestes en ir todos juntos y empiezan, como en realidad ya empezaron, como a tirar piedras constantemente. ¿Qué pensás relacionado a eso? ¿Alguna cosa de lo que pasó con, por ejemplo, con el comunicado por el asesinato de Fabián Gutiérrez, que bueno, obviamente desde el gobierno nacional también se puso, digamos, como no sé si el grito en el cielo, pero sí salir a decir, bueno, muchachos, esto no va, ¿no? El propio presidente se lo dijo por suma a algunos diputados. Sí, Maxi, primero hay que aclarar, el trabajo conjunto, responsable y además de manera efectiva que uno tiene con una intendencia, una gobernación de otro partido político, no quiere decir que cuando llegue el momento electoral tengamos una propuesta para intentar ganarle como funciona la democracia. Nosotros vamos a presentar candidato en Mar del Plata, en Lanús, en Vicente López y también en Jujuy cuando llegue el momento para con nuestras ideas confrontar con los gobernadores. Ahora hay otros sectores de la oposición que de manera irresponsable incentivan las marchas, dicen que el virus es mentira, firman comunicados que no lo pueden sostener ni 12 horas porque lo único que buscan es impacto. A esos, la verdad que hay que dejarlos un poquito aparte en cuanto a la consideración pública porque lo que quieren es eso, solo impacto, más rating y por un punto de rating están dispuestos a decir cualquier cosa. Me parece que son actores menores. Lamento que el expresidente Macri, un presidente que tuvo el 41% en el 2019 del acompañamiento, le dé demasiado espacio a estos personajes que ninguno tiene voto, ¿no? Tengamos en claro, Patricia Bullrich nunca encabezó una lista, Fernando Iglesias pasó por todos los partidos políticos que hay en la oposición y de todos los echaron porque es una persona no solo que genera reacción negativa en la sociedad, sino además que se lleva muy mal con sus compañeros. Me parece que hay que no caer en la provocación y seguir respondiendo con responsabilidad a estos irresponsables e hipócritas, ¿no? Contame un poco desde la Secretaría Legal y Técnica cómo se discutió el tema de la cuarentena. ¿Te acordás que al principio, mediados de marzo, cuando no se sabía qué instrumento se iba a utilizar, se hablaba de estado de sitio, se hablaba de cómo hacerlo? Me imagino que desde Secretaría Legal y Técnica habrán tenido mucho trabajo en la articulación a nivel nacional de lo que terminó siendo el DNU, que después abrió la puerta a estos 100 y pico de días para resolver los temas económicos, jurisdiccionales, de movilidad. Han tenido una gran labor en eso. Sí, Maxi, igual
Me parece que hubo una decisión muy inteligente de tanto de Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner de poner como protagonistas a los que saben, y en este caso los que saben es el comité epidemiológico, son las personas que se formaron, que tienen la información, que están en contacto con la OMC, que es la Organización Mundial de Salud. Estamos ante un virus que va mutando en sus formas, que lo conocemos y hay veces que cambia, entonces nosotros escuchamos a los profesionales y en base a ese diagnóstico de los profesionales construimos las normas. Somos muy responsables porque es un momento para que los protagonistas sean los que saben. Y los que saben son los que se formaron, estudian y comparan. La verdad es que cuando Alberto Fernández, ese 13 de marzo, decidió ir a una cuarentena, en el mundo había otras opciones. Bolsonaro decía que esto era una gripecita, que no pasaba nada. Boris Johnson decía que él iba a seguir saliendo normalmente. Algunos otros países no hicieron cuarentena y bueno, está a la vista el número de infectados y lamentablemente de fallecidos. Y esto no quiere decir que nosotros no nos cambie la tendencia. Quiero ser muy cuidadoso porque nos encontramos ante un virus que no tiene un comportamiento uniforme y que además las comparaciones empiezan a ser diversas porque las formas de eficacia en combatir el virus se fueron aprendiendo en la marcha. Este virus nadie lo pudo anticipar, tanto no lo anticiparon que no hay ni una vacuna para trabajarlo, ¿no? Sí, complicado. En relación a todo esto que estás contando, bueno, ahora se ve un mayor grado de apertura en muchos lugares del país. El área metropolitana está empezando a salir de la etapa de confinamiento muy cerrado, muy férreo. Tal vez vos no lo sabés, pero lo empiezan a hablar a nivel funcionarios. ¿Habrá algún momento en que podamos ya tener una articulación un poco mayor entre toda la Argentina? No sé, un ciudadano de Buenos Aires que quiera desplazarse hacia el interior, porque bueno, obviamente vos tenés claro que hay mucha gente, en mi caso tengo familia en el interior y así, bueno, los chicos que vienen a estudiar a la capital o a La Plata. ¿Cómo ves ese movimiento de personas que todavía está restringido? Sin duda, Maxi, tenemos que pensar que la convivencia con el virus va a ser más larga de lo que esperábamos, porque hasta que la vacuna se desarrolle y tenga la aprobación de los organismos necesarios para demostrar que es efectiva, el traslado tiene que ser con responsabilidad. Nosotros tenemos una población de riesgo, que son nuestros mayores, que hay que cuidarlos y cuidarlos mucho. Mirá, yo tengo una mamá y un papá de 70 y 80 años, y muchas veces llegan a llorar por no ver a sus nietos. Totalmente. Y a uno eso le genera dolor, angustia, pero hoy nuestra premisa principal es cuidar a la población de riesgo. Tiene que ir abriéndose, normalizándose la actividad económica, porque también venimos de 4 años de una gestión de Mauricio Macri desastrosa, destruyeron el modelo productivo, de consumo en la Argentina, y es cierto que hay demandas básicas que hay que satisfacer, pero primero está la vida, Maxi. Sí. Cuidarnos la vida porque eso no se recupera. Sí, totalmente. Sí, creo que todo el mundo es conteste en eso, o sea, como vos decís, habrá grupos de personas que plantean otras cosas. Ahora, podemos empezar, como vos decís, a salir entendiendo las normas de seguridad, es decir, importante el distanciamiento, el tapaboca. Hoy en día, más allá de salir con las actividades económicas, el transporte público no estaría siendo utilizado por aquellos que no son esenciales. ¿Podemos empezar de a poco? ¿Crees que esta nueva etapa, si la gente lo interpreta bien, puede ser una solución o un principio de solución? Sí, Maxi, sin duda. Me parece que hay que analizar territorio por territorio porque no es lo mismo. Nosotros tenemos una situación muy específica en el AMBA, tenemos 16 millones de personas que se trasladan cotidianamente, que trabajan, que viven en algún lugar y trabajan en otro, y el traslado siempre tiene que ser con mucho cuidado porque los movimientos generan, la verdad, que mayor transmisión, y en el interior hay que ser extremadamente cuidadosos. Primero porque hay muchas ciudades que por suerte y por el compromiso de la gente, Maxi, eso hay que reconocerlo, porque a veces la noticia es el que rompe la cuarentena, pero hay millones de argentinos que con responsabilidad vienen cuidándose, cumpliendo los protocolos, y si por algo funcionó la cuarentena, es por la responsabilidad de los gobiernos políticos que actuaron en conjunto y sobre todo por la gente, que de manera responsable siguió los protocolos. Ahora, nosotros debemos normalizar nuestra vida hasta la situación que hoy lo podemos normalizar. La verdad que ayer vi algunas fotos que asustan. No es necesario que todos vayamos al mismo tiempo a los parques públicos. Eso es peligroso. Podemos usar el espacio público con los horarios que nos dijeron, con los mecanismos de protección,
pero amucharnos todos en un mismo espacio no es lo que corresponde para cuidarnos nosotros, ¿no? Sí, y lo mismo hoy, como yo lo decía en mi editorial cuando abría, hoy es el Día del Amigo, todos queremos abrazarnos, los argentinos somos afectuosos, cariñosos, o sea, necesitamos el abrazo después de tantos días, pero evitarlo, inclusive en el interior también, que está permitido a lo mejor juntarse entre 5 o 10 personas, pero evitar los excesos, no hacer fiestas donde no se puede, es lamentable, pero bueno, es así, es lo que nos toca, o sea, tenemos que dar este mensaje, me da la sensación de responsabilidad social, ¿no? Que cuidarnos a nosotros mismos es también cuidar al otro. Sin duda, Maxi, porque además lo que está en juego es la salud de nuestros amigos. Vos sabés, la familia no lo elige. Muchas veces lo quiere y lo más importante, yo tengo 3 hijos, los amo, los cuido y los 3 están cumpliendo los protocolos. Ahora los amigos están en la misma situación. Yo quiero vivir dentro de 1 año o de 2 el Día del Amigo con mis amigos como lo hicimos siempre. Bueno, para que eso pueda suceder, hoy hay que evitar el contacto. Digo, pensando en el futuro, tenemos futuro, hay que cuidar el presente para eso. Augusto Ñesgay lo tengo del otro lado vía Skype, obviamente respetando el protocolo, una sola persona aquí en el estudio y el resto en sus casas. Augusto, le podés preguntar al secretario Gonzalo Ruanova, con quien seguimos charlando y conversando. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Augusto? Buen día. Te quiero consultar porque, bueno, recién escuchaba que hablaban con Maxi el tema de la posibilidad de desplazarse de un lado a otro en el país y demás. Y te quiero preguntar, ¿cómo se puede combatir algo que se está viendo cada vez más? Por ejemplo, entre las noticias que he visto en el día de hoy, un enfermero recuperado de coronavirus fue atacado por sus vecinos cuando quiso volver a su casa y lo amenazaron de prenderle fuego la vivienda justamente. Y te quiero preguntar cómo se puede combatir esto, ¿no? El miedo que hay en la gente en cuanto a esta pandemia y que hace que muchas veces ataquemos al otro por simplemente haber tenido una enfermedad. Sí, la verdad, Maxi, igual me parece un caso parecido a cuando discutíamos quiénes cumplen y quiénes rompen la cuarentena. La noticia es quién ataca al médico. La verdad que es una barbaridad, son pequeños sectores, han ocurrido hechos, hay que combatirlo primero con información, después cuidando a nuestros efectores de salud, son la primera línea de combate. Hoy un médico, un enfermero, una enfermera, un camillero son fundamentales para responder ante esta pandemia. Los tenemos que cuidar y después también decirle a la gente que si el enfermero trabaja, vuelve a su casa y cumple el protocolo, no tiene ninguna posibilidad de contagiar a nadie. Entonces, si cumple el protocolo volviendo de trabajar con su barbijo y está en su casa el tiempo que tiene que estar para descansar, porque las jornadas en los hospitales a veces son de 24 y más horas. Totalmente de acuerdo. Gonzalo, te agradecemos muchísimo por estos minutos con Radio Sónica. Fuiste muy amable y espero que siga fluyendo esto, porque a mí me parece muy interesante conocer la palabra de los diferentes funcionarios. Ustedes son los que toman las decisiones, pero muchas veces también la toman en base a escuchar a la gente y después comunicar sus ideas para que todo el mundo vaya sabiendo por dónde va el gobierno, en este caso nacional. Así que te mando un abrazo grande y cuídate mucho. Sí, sin duda, Maxi, y también reconocer el trabajo de ustedes. Para nosotros es muy importante los medios de comunicación, es muy importante emite con responsabilidad porque la sociedad está escuchando y escuchar también es concientizar. Y si lo hacemos con responsabilidad, la gente pierde miedo, ¿me entendés? Entonces es el momento de quien tiene la responsabilidad de tener un micrófono, una cámara de televisor, lo haga con responsabilidad porque es ahí donde empezamos a transmitir las cosas necesarias para que quienes están hoy en riesgo cumplan los protocolos y entienda que acá está en juego algo muy importante, que es la vida, Maxi. Totalmente y eso no se recupera. Totalmente de acuerdo. Te mando un abrazo enorme. Cuídate un abrazo mucho, grande. Y hablando de estos cuidados, tapaboca, distanciamiento social, lavado de manos y cuidar al otro. Sobre todo, cuidar al otro. Si vos no le tenés miedo al virus, que estás en todo tu derecho, todos tenemos derecho a pensar lo que querramos, es cuidar al otro. Es cuidar al otro. ¿Ustedes se creen que Augusto Ñesgay, que está del otro lado, no tiene ganas de ir a Entre Ríos, de ir a saludar a sus viejos, de darle un abrazo a su familia, a sus amigos? ¿Ustedes se creen que yo no tengo ganas de hacerlo? Pudiendo hacerlo, yendo en auto, teniendo el permiso necesario para poder circular, irme a Rosario, darle un abrazo a mis afectos, pero no lo hago porque es una decisión ya personal, es una elección personal de cuidar al otro. Y es donde me parece que todos tenemos que tener esta gran responsabilidad de cuidar al otro, ¿no, Augusto? Sí, Maxi, sin duda. La verdad que
Hace tiempo que lo vengo pensando y es algo que vengo debatiendo. Yo, por ejemplo, todavía tengo el domicilio, después de 10 años de estar viviendo acá, todavía tengo el domicilio en Concordia y yo si quisiera podría sacar el permiso, el permiso, a ver, sí, el papel para volver a mi ciudad y para volver a mi casa. Y sin embargo, a ver, me estoy debatiendo siempre constantemente de hacerlo o no hacerlo, justamente por lo que decís, por cuidar a los demás y Pero, por esperar que esto pase mira, pronto y poder disfrutarlo cuanto antes. Augusto, más allá de los protocolos sanitarios que se implementan aquí en el Grupo Sónica, en Radio Sónica, y nosotros tomamos desde el primer día esa decisión de que yo me quedaba en el estudio y el resto salía de sus casas. O sea, es una decisión que se tomó desde el primer día de la cuarentena, inclusive de la semana previa a la cuarentena oficializada a nivel nacional. Nosotros habíamos tomado esa decisión y a todos nos costó. O sea, a mí me cuesta venir todos los días y no tenerte a vos acá, que me des una mano, que el programa sea más relajado, que podamos tomar un café, nos cuesta a todos, pero realmente lo estamos haciendo no sé si con el librito de saber lo que hay que hacer, con lo que nos van diciendo, tomando la mayor responsabilidad. Y así muchas personas dentro del grupo, le mando un beso grande a Adrián Gard, que me manda saludos. Adrián, feliz día para vos también. También me está mandando saludos a través del Facebook Valeria Valeria López. Hola Vale, te mando un beso enorme. Obviamente ella es integrante y conductora de Cuarta Pared aquí en la